Buenos días muchachos, los vuelvo a saludar aquí desde mi casita para trabajar esta semana. Vamos, después de iniciar lo que tiene que ver con números fraccionarios, a ver lo que es suma y resta. Recordemos que hablamos que los números fraccionarios surgen de la necesidad de poder expresar ciertas cosas que medimos o la forma en que hablamos diariamente. Además hicimos una primera clasificación de las fracciones entre propias e impropias según la relación que tiene el numerador con el denominador. Entonces recordemos que las propias son las que tienen el numerador menor que el denominador y las impropias son las que tienen el numerador mayor que el denominador. ¿Cómo se ve este tipo de fracciones? Claramente a través de la representación gráfica. Las propias no gasto más de una unidad al momento de representarlo gráficamente, y las impropias sí gasto más de una unidad. Hicimos gráficas, hicimos representaciones, entonces vamos a seguir con suma y resta. Entonces, como con los números naturales, además de que tienen ciertas características que pueden ser definidos, se pueden operar. Pasa lo mismo con los números fraccionarios, podemos hacer operaciones entre ellos. La primera que vamos a ver es suma y resta, pero haciendo primero una salvedad. Primero vamos a ver las fracciones que tienen el mismo denominador. Entonces vamos a hacer suma y resta de fracciones que tienen el mismo denominador. A esas fracciones que tienen el mismo denominador las vamos a llamar homogéneas. Entonces cuando hablemos de fracciones homogéneas, vamos a hablar de fracciones con el mismo denominador. Entonces recuerden lo importante de la definición. Entonces, habrá fracciones que tienen el mismo denominador y a esas fracciones las vamos a llamar fracciones homogéneas. Ya después hablaremos de cómo se llaman las fracciones que no tienen el mismo denominador. Entonces, ejemplos de fracciones homogéneas serán todas aquellas fracciones, sin importar si son propias o impropias, que tengan el mismo denominador. Entonces vamos a hacer ejemplos. Por ejemplo, el 2/3 es homogénea, por ejemplo, con el 5/3. Y según la definición, como tienen el mismo denominador, estas dos fracciones son homogéneas. Otra puede ser el 10/3, que cumple la misma característica, que es tener el mismo denominador. Entonces vamos a hacer la suma y la resta de fracciones con esta característica. Y la característica es que tienen el mismo denominador. Y cuando las fracciones tienen el mismo denominador, ya vamos a saber que decimos que son fracciones homogéneas. Entonces, hasta allí espero que no haya dificultades. Esto ya sabemos graficarlos. Esta que es una propia va a ser menos de una unidad. Dividimos entre la unidad y tomamos 2. Y estas dos que son impropias vamos a tomar más de una unidad. Aunque las dividimos en 3, tomamos 5 y 10 respectivamente, lo que está allá. Entonces, vamos allí, ¿no? Fracciones homogéneas. ¿Por qué vemos de una vez suma y resta? Porque lo resolvemos de la misma manera. Entonces, la forma en que sumamos fracciones homogéneas, y quiero ser reiterativo en esto, por favor no pierdan de vista eso. La forma en que vamos a ver hoy cómo sumar es solamente si las fracciones son homogéneas. Si las fracciones no son homogéneas, se va a sumar de otra manera. Entonces, por favor, tener presente eso. Si las fracciones son homogéneas, las sumamos como voy a explicar. Bueno, sumamos o restamos como las voy a explicar. Si son heterogéneas, que así se llamarán las que tienen diferente denominador, lo explicaremos más adelante. Entonces vamos a ver cómo sumar dos fracciones que sean homogéneas. Vamos a empezar con 5/4 más, ponemos otra fracción que cumpla la característica que tenga el mismo denominador. Por ejemplo, 9/4. Primero lo que hay que hacer es notar que efectivamente son homogéneas porque tienen el mismo denominador. Cuando sumamos fracciones homogéneas, lo único que hay que hacer es sumar los numeradores y dejar el mismo denominador. En este caso, como son fracciones homogéneas, voy a dejar el mismo denominador, es decir, el 4. No hago absolutamente nada y sumo los numeradores. En este caso sería 5 más 9. Y luego de hacer la suma,
encontramos el número fraccionario de solución. 9 más 5 daría 14 sobre 4. Es decir, que si sumamos 5 cuartos más 9 cuartos, el resultado es 14 cuartos. Y tiene sentido hablar de eso, ¿no? Porque si, por ejemplo, tenemos 5 cuartos, que representado gráficamente es que divido una unidad en 4 partes, entonces cojo 4 partes, pero debo coger 5. Entonces, si hacemos lo que hemos venido haciendo, este sería 5 cuartos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 cuartos. Y si quiero coger 9 cuartos, quiere decir que vuelvo a coger la unidad, la divido en 4 partes, pero ahora voy a tomar 9. Entonces, tomo 4, tomo 8 y tomo 9. Quiere decir que si sumamos las partes que tomamos de acá, que es 5 cuartos, y le sumamos la otra que es 9 cuartos, ¿cuántos cuartos cogí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 de la primera, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 de la segunda. Entonces, si cogemos y sumamos las partes que tomamos de la unidad, ya contamos que 5 más las 9 de acá son 14 cuartos. Entonces, por eso se procede de esa manera al momento de sumar fracciones homogéneas. Y este procedimiento se va a utilizar sin importar cuántos números fraccionarios homogéneos sume. Es decir, aquí hice un ejemplo con 2, pero si lo hago con 3 voy a proceder de la misma manera. Antes de borrar, les repito, si las fracciones son homogéneas, dejo el mismo denominador porque estoy dividiendo en las mismas partes la unidad y sumo los dos numeradores que me indican las veces que cojo. Y en la gráfica nos podemos dar cuenta por qué el resultado es 14 cuartos. Hagamos otro ejemplo de suma. Ahora con 3 fracciones homogéneas, por ejemplo. Vamos a coger 2 tercios, lo vamos a sumar con 5 tercios y lo vamos a sumar con 1 tercio. Según lo que acabamos de ver, si las fracciones son homogéneas, no le hago nada al denominador, es decir, dejo el mismo denominador, que en este caso es 3. Vayan notando que si los denominadores fueran diferentes, no puedo dejar el mismo. Aquí puedo dejar el mismo denominador porque, como son homogéneas, todos son el mismo. Quiere decir que voy a sumar unidades que han sido divididas en 3. Entonces, y sumo la parte de arriba. Entonces, 2 más 5 más 1. Entonces, 2 más 5 más 1. Sería 7 más 1, 8. Y podríamos representarlo gráficamente, que si tomo 2 tercios más 5 tercios me daría 7 tercios, más 1 tercio me daría 8 tercios. Esto equivale a decir, por ejemplo, que de repartir alguna comida, alguna torta en pedazos de 3 iguales, la forma de calcular cuántos tercios nos hemos comido sería sumando en este caso los numeradores. Entonces vea que fracciones homogéneas es sencillo de resolver, pero hay que tener claridad que solamente voy a sumar así si los denominadores son iguales. Si no fueran iguales no puedo hacerlo así. Ya, como les dije, más adelante les indico cómo hacerlo. Ahora, ¿por qué puse resta de una vez? Porque resulta que la resta funciona igual que la suma. Es decir, si yo tengo 8 quintos y le resto 2 quintos, miramos que cumple la condición, los dos denominadores son lo mismo, o sea, son fracciones homogéneas, y así como en la suma, la resta lo que hay que hacer es dejar el mismo denominador, que en este caso sería 5, y resto, porque hay una resta, los dos numeradores.
Al hacer la resta nos daría 6/5. Vean que es igual de sencillo. Si desean graficarlo, lo pueden hacer sin ningún problema y notarán que funciona de la misma manera. Entonces, es quitar cuántos quintos dice esta fracción de la de acá. Ya les subo otro video en el cual vamos a mezclar la suma y la resta, pero no quiero acabar sin volver a recordarles primero que las fracciones homogéneas son las que tienen el mismo denominador, que cuando las fracciones son homogéneas y las estamos sumando o restando, lo que hacemos es dejar el mismo denominador y dependiendo si es suma o resta, arriba lo sumamos o lo restamos. Espérenme unos segunditos y ya les subo el video de operaciones combinadas de suma y resta.